Esta noche quiere hablarles de la confesión. Como sabemos, en tiempos atrás, nuestros padres, nuestros abuelos, ellos tenían la convicción de confesarse. Ellos se confesaban y si no lo hacían, ellos sabían que debían hacerlo y lo hacían siquiera una vez al año. Hoy en día, pues, las personas que son devotas a la confesión recomiendan hacerlo siquiera, ojalá, cada mes, y fuera muy bueno si lo hacemos una vez por semana. Y quiero comenzar hablándoles de este tema de la confesión, como lo enseña la Iglesia Católica y con citas bíblicas. Para ello estaré leyendo de la Biblia Reina Valera, que yo sé que a muchos no les gusta, pero otros en cambio lo van a creer más fácil por lo que está en la Biblia Reina Valera. Muchas personas que están en otras denominaciones, en otras religiones, en otros credos, ellos solamente creen en lo que dice en la Biblia Reina Valera. Entonces comenzamos con Levítico 5:5 y vamos a leerlo. Podemos tomar nuestra Biblia y ir leyendo detenidamente y calmadamente, escudriñando las Escrituras como debe de ser, como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. Entonces vamos a leer Levítico 5:5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Bueno, aquí nos enseña dos cosas muy importantes. Primero que todo, confesión, o sea, confesará. Confesar es decir, hablar, no callar, sino hablar. Y dice que el sacerdote le hará la expiación por su pecado. Eso quiere decir la absolución. Cuando confesamos nuestro pecado, nos regala la absolución, nos coloca en paz con Dios de todos nuestros pecados. Si los confesamos todos, con un buen examen de conciencia y con un buen acto de contrición y con la intención de reparar. Vamos a leer ahora Levítico 5:17. 5:16. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Como vemos, siempre debemos acudir al sacerdote, porque Él es el que hace la expiación, Él es el que nos coloca en paz con Dios, Él es el ministro de Dios. Pasemos ahora a leer Levítico 16:32. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación.
Bueno, un punto importante acá es que debe de ser el sacerdote ungido por Dios, o sea, el elegido, el que ha sido nombrado como sacerdote, como ministro de Dios. Ese es el que va a hacer la expiación por nuestros pecados, por los pecados del pueblo e incluso hasta por los pecados de ellos mismos. Vamos a pasar ahora a Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces vuelve y nos dice que debemos confesar nuestros pecados, no debemos callarlos, debemos de confesarlos. Y vamos a ver con quién tenemos que confesarlos en el día actual de hoy. Y para ello vamos a leer Marcos 1, 4 y 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Como podemos ver acá, nos dice que todos salían a confesarse con Juan el Bautista para perdón de los pecados y se confesaban. O sea, primero confesaban y luego se bautizaban. Vamos a leer Santiago 5:16 para ver lo que nos enseña. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, aquí vuelve y nos enseña que debemos confesarnos. Y la confesión es unos con otros, o sea, nosotros con los sacerdotes. Vamos a leer Hebreos 5:1, a ver qué dato nos enseña de la confesión. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Bueno, aquí nos enseña que es un sacerdote elegido por Dios. Y como él es débil, entonces debe también ofrecer ofrendas y sacrificios por él, por el pueblo y por los sacerdotes. Y es un hombre para que pueda tener misericordia de todos nosotros que somos débiles pecadores. Como Él es débil, entonces nos va a tratar con más misericordia y nos va a dar un buen consejo. Vamos a ver ahora Mateo 9 del 1 al 8, que también nos trae un dato muy importante, y es cuando Dios da poder a los hombres para perdonar los pecados. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema.
Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Bueno, entonces aquí, si el paralítico se llega a levantar, es porque hay perdón para perdonar los pecados. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Bueno, ahí nos enseña que sí hay poder para perdonar pecados. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Es aquí donde la Iglesia Católica nos enseña que los hombres sí tienen poder de perdonar los pecados en la tierra. Vamos ahora a leer Salmo 32. El 1, el 2 y el 3. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, como podemos ver una vez más, tenemos que confesar nuestros pecados. Debemos confesarlos para ser perdonados. Y vamos a ver qué nos dice San Pablo acerca de la confesión. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Vamos a leer 2 Corintios 5:18. Entonces Jesús dijo otra vez, perdón, aquí es cuando Jesús envía a sus apóstoles a perdonar los pecados. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí nos podemos dar cuenta que Dios envió a su Hijo, y Él a su vez envió a los apóstoles, y les dio el encargo de perdonar los pecados. A quienes se los perdonen, les son perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Entonces, aquí una vez más nos damos cuenta que Dios sí le dio poder a los hombres, a los apóstoles, y después de los apóstoles a los sacerdotes, para perdonar pecados. Y eso es lo que nos enseña San Pablo en 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué dato tan importante. San Pablo dice que le concedió el ministerio de la reconciliación. Esa es la confesión. Cuando nosotros nos estamos confesando, nos estamos reconciliando con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué enseñanza la de San Pablo. Debemos aprovechar a esos embajadores, porque como dice San Pablo, es como si Cristo mismo rogase por nosotros a través de la reconciliación. Bueno, esto es todo por hoy. Quiero que me apoyen con un me gusta en el canal y que lo compartan y que se suscriban. Como pueden ver, pues apenas estoy comenzando mis videitos. Es lógico que no me quedan tan bien profesionalmente. Ya buscaré la idea de la forma de colocarles musiquita de fondo para que queden más animados, pero igual los quiero animar a que me apoyen con un like, que lo compartan, un me gusta y que se suscriban al canal para que YouTube también me apoye. Y pues que de todas maneras a alguien le ha de servir, a alguien le ha de llegar al corazón, porque la palabra de Dios todos los días es nueva y es eficaz, cortante como espada de doble filo. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Les deseo muy feliz vida en Cristo Jesús. Chao, chao.